Buenas noches. Mi nombre es Carlos Centeno y voy a estar a cargo de esta última parte del curso de formación de especialistas en saneamiento físico legal de predios. Entonces nosotros vamos a ver el día de hoy, en la separata que se les ha alcanzado, los temas relacionados a lo que viene a ser la independización y la acumulación. Para empezar nuestro tema, quisiéramos centrarnos en algunos pequeños conceptos previos que tal vez ustedes ya lo hayan revisado a lo largo de este curso. Por ejemplo, lo que viene a ser el concepto de predio. ¿Qué es un predio? ¿No? Entonces, el concepto de predio en sí en nuestra legislación no se estuvo comprendido en lo que fue ninguno de los tres códigos que hemos tenido: el código de 1852, el de 1936 y el vigente de 1984. No hay una definición, un concepto de lo que viene a ser pues predio. En todo caso, el artículo 954 y 955 del Código Civil hacen referencia básicamente a lo que viene a ser propiedad predial y a la concurrencia de propietarios o titulares, en sentido general, que podríamos también entender, en lo que viene a ser el suelo, subsuelo y sobresuelo. Ellos lo van a entender pues, justamente, sobre todo este artículo 955, el concepto de predio no como solamente propietario, sino como titularidad en general. Lo que recordemos que en el derecho de superficie, el superficiario es el propietario de lo que viene a ser la propiedad, es el titular de lo que viene a ser la propiedad superficiaria, ¿no? O sea, el derecho a usar, ¿no?, a poder construir, el derecho a construir respecto de la superficie de un terreno que está afecta a su derecho de superficie, ¿no? O también lo que ya seguramente ustedes han revisado con mayor han revisado ya ustedes en este curso, lo que viene a ser el derecho de sobreedificación o sobrevuelo, ¿no? El derecho sobre aires para poder edificar, ¿no? Esas son manifestaciones, ¿no? Sobre todo en el caso del derecho de superficie, que no se configura pues en sí como una propiedad específicamente dicho, porque sabemos pues que la superficie está sujeta a un plazo determinado, ¿no? Está sujeta a plazo, no es perpetua en el caso. Pero el concepto de predio en sí ya viene estructurado en lo que viene a ser la ley de catastro. La ley de catastro, que dice pues, que predio es el bien inmueble al cual se refiere el inciso primero del artículo 885 del Código Civil vigente. Y parte pues esta ley de definir pues justamente el predio como aquella superficie delimitada por una línea poligonal continua y cerrada. Quiere decir que es un fragmento, una porción de la superficie terrestre, ¿no?, que está delimitada por una línea poligonal continua y cerrada, es decir, por una figura, y se extiende al subsuelo y sobresuelo, comprendido dentro de los planos de proyección de ese perímetro superficial. Obviamente habrá una pues exclusión en el suelo y subsuelo de lo que viene a ser pues recursos naturales, yacimientos, restos arqueológicos y otros bienes que podrán ser pues regidos por leyes especiales, ¿ya?, y que vienen a ser generalmente propiedad del Estado, ¿no? Entonces es sobre esta superficie terrestre, sobre este predio en el cual se van a llevar a cabo el ejercicio de los derechos reales, ¿no? Los hechos reales se van a materializar, se van a ejecutar, se van a efectuar respecto de estos predios. ¿Cuál es la organización de registro? La organización de registro, en cuanto a lo que viene a ser ya el registro de predios o anteriormente llamado de propiedad inmueble,
Se basa pues en una norma base que está comprendida en el numeral cuarto del primer párrafo de lo que es el título preliminar del Reglamento General de Registros Públicos, que dice que por cada bien se abrirá una partida independiente en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así como todos los demás actos y derechos posteriores relativos a cada uno. Entiéndase de que en este caso esta definición del reglamento general es aplicable a todo lo que sea registro de bienes, ¿no? O sea, dentro de lo que es la división de registros, ¿no? En lo que viene a ser la doctrina, tenemos lo que son los registros de bienes, el registro de personas, el registro de contratos, registro de datos causales. O sea, hay una diferente clasificación de lo que vienen a ser los registros. En este caso, los registros de bienes, llámese registro de predios, registro vehicular, registro de embarcaciones pesqueras, registro de naves y aeronaves, etcétera, se sustentan en ¿qué? En la existencia de un bien, de un elemento determinado, ¿no? Entonces, este tipo de bienes, para este tipo de bienes, para cada uno se debe abrir una partida registral. Y nuestra norma ya específica para registro de predios está pues en el artículo 2 del reglamento de inscripciones, en la cual señala pues que en el registro de predios se inscriben todos los actos y derechos que recaen sobre los predios y que por cada predio, según el artículo 4, se va a abrir una partida independiente en la cual se extenderán todas las inscripciones. Esto es pues lo que viene a ser el principio de especialidad, ¿no? El principio de especialidad en la cual se señala que por cada acto, por cada bien, por cada contrato, por cada acto causal o por cada persona se va a abrir una partida para los efectos de que haya una organización individualizada, ¿no? Y entre nosotros lo que esto ya se manifiesta es en la técnica del folio real, que es la manifestación concreta. El principio general es la especialidad. Por cada bien, por cada objeto, una partida independiente, separada y distinguible de las demás. Técnica del folio real específicamente para lo que vienen a ser predios. ¿Por qué tiene que ser una técnica específica? ¿Por qué? Porque también existe otra técnica, que es la técnica del folio personal, que es la forma de organización de registro de predios en función del titular, de la persona, no del predio. En este caso, en un registro que haya asumido la técnica del folio personal, la organización de registros se hace en función de la persona. Es decir, en este caso, los predios se van a organizar en función del propietario. Por ejemplo, de Carlos Centeno. Carlos Centeno abrirá pues una partida si tiene un inmueble. Si adquiere otro, en la partida abierta para Carlos Centeno se incorporarán ese nuevo bien. Y así sucesivamente. Puede que Carlos Centeno solo tenga un bien en toda su vida. Ese único bien será el inscrito a favor suyo. En el caso, digamos, de las personas, digamos, jurídicas o personas naturales que se dedican a la construcción, obviamente ellos podrán ser titulares o propietarios de una cantidad considerable de predios, de inmuebles inscritos a su nombre. En ese caso, la búsqueda o la determinación de las partidas, de la ubicación de los predios, tendría que ser muy complicada. ¿Por qué? Porque yo tengo que partir de buscar cuál es si es que primero Carlos Centeno tiene predios, y si tiene predios, cuál es el que a mí me interesa, respecto de cuál tengo yo un interés. Así es como se organizaría un sistema basado en la técnica de folio personal. Pero en cambio, con la técnica del folio real, la organización es en función del predio, en el cual la búsqueda se va a realizar en función de cada inmueble. El inmueble, cito, en calle Cádiz número 100. Puede que ese dato no esté inscrito, pero puede ser que esté inscrito sí su dato o su dato anterior. ¿Cuál sería? El lote y manzana. El lote 5 de la manzana J. Allí es como podría determinarse la búsqueda de ese inmueble. Y será en función de las características de ese inmueble por los cuales se va a organizar el registro, ¿no? En nuestro caso es la técnica del folio real. ¿Por qué? Porque el predio va a ser objeto de una individualización en la partida, en la cual
se van a extender todos los asientos que van a ser referidos, y en este caso, y en el caso concreto nuestro, tendrá que haber los datos de que correspondan a su ubicación geográfica, área, linderos y demás datos físicos o materiales que van a servir para identificarlo, inclusive las modificaciones que puedan producirse en el mismo. La precisión del contenido de los asientos de inscripción respecto a la utilización del predio tiene como referencia pues el artículo 19 del reglamento de inscripción de registro de predios, en la cual pues señala cuáles son los datos que va a contener la primera inscripción, que es la inscripción de dominio. La primera inscripción de dominio determinará pues a grandes rasgos cuáles son los datos o elementos que sirven para identificar o individualizar un predio. Así pues, es por decir que llegamos de que los predios pueden tener o pueden sufrir modificaciones, variaciones en función de distintos criterios. Las modificaciones que pueden producirse y que están establecidas según a grandes rasgos en nuestro reglamento, puede ser modificaciones del predio en lo que viene a ser su extensión física, a través de lo que es la independización o la acumulación. Pero también puede haber otro tipo de modificación, bueno, que no va a ser, no vamos a desarrollarlo, pero sí consideramos tener en cuenta, es en cuanto a la ubicación territorial, que viene a ser pues la jurisdicción, la nomenclatura y la numeración. Y todo esto, ¿por qué? Porque está en función de una norma general, que es la Ley de Ordenamiento Territorial. Nosotros nos basamos en una Ley de Ordenamiento Territorial, que es la que justamente determina la creación o el establecimiento, pues, de nuestra organización en regiones, departamentos, provincias y distritos, así también como la creación de lo que puede ser centros poblados, caseríos u otras formas de agrupación territorial de personas que requiere pues un tratamiento diferente o diferenciado. ¿Para los efectos de qué? De que tenga una autonomía económica, política, funcional, y en la cual el Estado brindará una serie de servicios individualizados o independientes. Por ejemplo, hace mucho tiempo se discute la posibilidad de que el distrito de San Juan de Lurigancho constituya pues una provincia. Desde hace mucho se habla de la extensión de ese distrito, determinaría que pudiera generar pues una nueva provincia, ya no distrito, el distrito pasaría a provincia, pero tiene que ser por una ley. Y así también sabemos que existen conflictos territoriales a nivel de ¿qué? A nivel distrital. Entre, por ejemplo, la parte de los pantanos de Villa, entre Surco y Chorrillos. Aquí cerca, en la zona de Orrente del Mar, entre Miraflores, entre San Isidro y Magdalena. Y ello, pues, ¿qué consecuencias trae? Pues las personas que viven en esa jurisdicción están, pues, en la disyuntiva de determinar a qué distrito es que ellos deben tributar, por ejemplo. Si quieren realizar una edificación, ¿a quién van a solicitar la licencia de construcción? Si quieren modificar, subdividir su predio, ¿qué municipalidad será la competente para autorizar ese cambio? Entonces, estos temas son pues relevantes. La jurisdicción, la nomenclatura y la numeración como elementos ya de individualización de los predios, que lo cual está normalmente regulado como funciones distritales, o cuando se trate pues de avenidas troncales o principales que discurren por diferentes distritos a nivel metropolitano, y eso está previsto pues en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Entonces, esta forma de uso de suelo está pues destinado para lo que viene a ser la nomenclatura y numeración, ¿no? Ahora bien, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, quizás muchas veces o mucho se ha difundido lo que es la literatura española para tratar de interpretar o entender las normas registrales. En este supuesto, consideramos importante que respecto a la modificación de predios, la regulación española es totalmente y radicalmente distinta a la nuestra. ¿Por qué?
Porque para nosotros, para realizar una modificación de un predio, nosotros requerimos que la modificación sea real y efectiva. Eso lo vamos a ver cuando veamos todos los requisitos. Tiene que producirse en la realidad. En cambio, en la legislación española no es necesario. La modificación se va a producir en documentos. Si yo acumulo o yo independizo, por así decirlo, yo lo que hago, ¿qué cosa es? Yo lo que hago es una modificación en papel, en el registro, nada más, porque en la realidad mis inmuebles siguen separados. Solamente que yo, por una necesidad económica o porque así lo quiero, acumulo un grupo de terrenos. Los acumulo o los divido. Entonces, yo formo formo una modificación o genero una modificación solamente documental. Solamente documental. Aparte que en la legislación española las modificaciones son diferentes. Allí, por ejemplo, se habla de lo que es de la adición de bienes. La adición de bienes es similar a lo que viene a ser la acumulación, reunir. Hay también lo que es la agrupación. La agrupación, yo agrupo cuando hay una parte de un predio que se adhiere en mi propiedad. Es solo una parte. O puedo también segregar, cuando yo una parte de mi propiedad la separo y formo una partida matriz y una partida independizada, por así decirlo. Y yo divido mi propiedad cuando absolutamente la parto de tal manera que no me va a quedar ya ningún remanente. Pero todo ello es en papel. No es real. No es real. Pero ténganse cuenta de que ese mismo criterio, esa forma de entender, tampoco es tan extraña entre nosotros, ¿ah? No crean que también en estos países no se ha dado esta situación. Por ejemplo, y el caso concreto, si se trata de un patrimonio familiar, ¿cuál es el supuesto para que yo pueda constituir un patrimonio familiar? Que yo destine el bien para qué. ¿Cuál es el fin que debe tener el inmueble que está afectado a un patrimonio familiar? Para habitación de la persona. Muy bien. Yo puedo constituir patrimonio familiar sobre un depósito, sobre un estacionamiento, sobre un tendal, sobre un departamento. ¿Puedo hacerlo por todos juntos? ¿Por qué? El Tribunal Registral, consideramos que con buen criterio, ha considerado que sí es factible. ¿Por qué? Porque está afecto a qué. El tendal obviamente va a servir para que la familia pueda tender su ropa y utilizar el área. El estacionamiento para el vehículo por el cual la familia se transporta y llega al departamento. El depósito porque va a servir para guardar parte de los bienes muebles que se utilizan. O sea, hay una ideal unidad de explotación económica. De tal manera que un patrimonio familiar puede constituirse sobre un departamento conjuntamente afecto a él, un estacionamiento, un tendal, una cochera, ¿no? O un depósito, puede, pese a que no constituyen una sola unidad. No constituyen materialmente, porque claro, el departamento puede estar en el segundo piso, el estacionamiento en el primero, el tendal en la azotea, el depósito puede estar en el sótano, ¿no? Pero el uso económico, ¿no?, para la finalidad que es de que se utilice, que es parte de la vivienda, se cumple. Entonces también idealmente esto se puede reunir. Podríamos decir que podría, como decir, acumularse de una manera ideal. O sea, consideramos que en ese caso el Tribunal Registral ha tenido, sí, consideramos un acierto, ¿no? Es acertado y es conveniente, ¿no? Porque muchas familias viven actualmente en departamentos. El hecho de que solamente yo pueda afectar
para el uso de la familia, de vivienda, el departamento única y exclusivamente, diría, pues está bien, pero mi vehículo, ¿dónde va a quedar? Ahora, si fuera, digamos, para lo que viene a ser la explotación económica para industria, comercio, artesanía, si yo voy a afectar una tienda que está en un segundo piso, o en el último piso de un edificio, ¿el estacionamiento me va a ser necesario? Pero por supuesto que sí. ¿Dónde van a estacionar mis clientes? Si somos abogados, tenemos esta oficina independiente y afecto para el uso de industria la oficina, porque eso va a servir para ingreso a la familia, y tengo 2 estacionamientos, pero ese está afecto porque claro, si yo voy a tener mis clientes, tengo que atender mis clientes, y parte de la atención a mis clientes es darles una facilidad para que estacionen. Entonces es parte de, o sea, existe una racionalidad, ¿no? Entonces, en este supuesto, y para no dejarnos más, podríamos decir que existe pues una suerte de acumulación allí, ¿no? Pero es ideal, y es el único caso que podemos considerarlo, ¿no? En ese supuesto. Y bien, vamos a pasar ahora sí a lo que viene a ser una de las formas mediante las cuales se da la modificación de los predios, y viene a ser lo que es la independización. Y con la independización vamos a entender pues que se trata de un acto registral, cuya finalidad viene a ser la de posibilitar el acceso al registro del fraccionamiento de predios inscritos. ¿Y cuál va a ser la causa que va a generar esta modificación? Una utilidad económica. Ciertamente, las modificaciones a los predios responden a utilidades económicas. Recordemos pues que el derecho registral pues va en auxilio, o es una parte, una rama coadyuvante a lo que es el derecho patrimonial, en este caso derechos reales, el ejercicio de los derechos reales, de tal manera pues de que esta modificación que se llama independización responde pues normalmente a una utilidad económica del propietario, a una necesidad, ¿no? El artículo 58, primer y segundo párrafo, nos dice pues que es acto que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de terreno, con edificación o sin ella, o como consecuencia de la inscripción de una edificación sujeta a régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, propiedad común, o de régimen de independización no copropiada, o sea, lo que viene a ser de un régimen de reglamentos internos, ¿no? Entonces, esta modificación se va a presentar partiendo pues de que el inmueble queda desmembrado, queda modificado, ¿no? Entonces, yo aquí tengo un predio determinado, el cual yo voy a extraer una parte, voy a segregar esta parte. Esta parte se segrega. Al segregar esta parte, empezará pues una nueva historia de registro para esta unidad. Si esta era la partida, digamos Z, esta constituirá pues la partida Y, una partida Y totalmente diferente, en la cual contaremos pues con todos los datos: antecedente registral, la descripción de este inmueble, el título de propiedad, los gravámenes y cargas que puede estar ya pesando sobre este inmueble, ¿no? Porque las cargas que están afectando a este inmueble matriz se trasladarán pues a esta nueva partida, y también
lo que vienen a ser pues aquellas inscripciones de rubro que se ha venido a llamar de otros, que viene a ser como una suerte cajón desastre de aquellas inscripciones que no puedan inscribirse o no puedan extenderse en los rubros anteriores, ¿no? Entonces ahí habrá pues aquellas inscripciones que no constituyan ni título de dominio, ni gravámenes o cargas, ni descripción del inmueble, ¿no? Estos tipos de actos, bueno, ya vendrán determinados en función de la necesidad, del tipo de acto que vaya a registrarse, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos básicos que se requieren para proceder con esta independización. Primero, se deben indicar las áreas de cada uno de los predios que se desmiembran y el área remanente del predio matriz, con la indicación de sus linderos y medidas perimétricas. Si nosotros vamos a independizar de este predio, digamos de 500 metros cuadrados, un área de 100, nosotros pues tendremos que presentar la documentación o la memoria descriptiva indicando el área, en este caso, de estos 100 metros, sus linderos, medidas perimétricas, su descripción física y cómo va a quedar modificado el predio matriz. Obviamente esto quedará con un área de 400 por una simple operación aritmética, pero tendremos que consignar la modificación que haya sufrido. Y también esto tendrá que estar plasmado o también tiene que verse en función de que se presenten pues sus planos de independización y de localización. Los planos de localización sirven justamente para dar la pauta de ubicar dónde se encuentra el inmueble, dónde se encuentra ubicado o situado el inmueble. Y de independización porque en él constará pues de forma gráfica los datos que literalmente podremos dar de los linderos y medidas perimétricas de cada uno de los predios. Bueno, no lo hemos consignado aquí, pero sí vamos a señalarlo de una vez, es de que el artículo 42 del Reglamento General sufre una modificación cuando señala que si en un procedimiento, un proceso registral de independización no se presenta esta documentación, el título debe ser objeto de tacha. Título que no se presente con la información técnica respectiva del predio, la documentación técnica completa, el título no puede acceder al registro, no accede. Y es objeto de lo que viene a ser una tacha sustantiva, ¿no? Es objeto de tacha sustantiva. ¿Por qué? Porque en este supuesto la información básica es justamente en la información técnica, debido a que esta información es la que tiene que contrastarse directamente con los antecedentes del registro. Gráficamente, literalmente en la memoria descriptiva puedo tener la información, pero ello es totalmente insuficiente, y eso lo sabemos bien. Y ese es el gran problema que existe en el registro con aquellas inscripciones antiguas, en las cuales las independizaciones se hacían solamente con descripción literal, con memorias descriptivas, de tal manera que cuando muchas veces se solicita pues al registro una modificación de un predio o es necesario realizar se necesita contar con un informe técnico de catastro, el informe puede concluir de que no existe información técnica o gráfica en los títulos archivados, generando pues una imposibilidad de pronunciamiento por parte del área de catastro. Y más aún cuando
cuando esto mismo choca o confronta el artículo 11 del reglamento de registro de predios, cuando dice pues que el informe de catastro es vinculante para el registrador en el aspecto técnico. Entonces, si yo tengo en una inscripción, yo tengo una verificación de predio, pero no tengo el informe de catastro, el cambio de catastro me dice que es negativo, ¿cómo puedo proseguir? ¿No? ¿Cómo puedo proseguir? ¿Cómo puedo hacer una limonada si no me van a dar limones? Si me dan naranja, será naranjada, pero no va a ser limonada. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Entonces, por eso esta norma parte de ¿qué? De generar, pues, de que esto genera una tacha sustantiva. También, ¿por qué? Porque también, y debemos tener en cuenta, que esa tacha también viene a ser, o puede entenderse como una manifestación de la falta del acto causal. ¿Qué sucede si al final me pueden traer o puede presentarse los planos, pero con fecha posterior a la presentación del título? Significa pues que el título, al momento de haber sido presentado, contaba o no con la información completa y correcta para los efectos de proceder con la inscripción. Si no contaba, si no existía en el momento de la presentación y van a ser de fecha posterior, el asiento de presentación genera un problema, porque no existe el acto causal. El acto causal viene a ser ¿cuál? La verificación en planos. El plano viene a ser aquí el elemento estelar, por así decirlo. Si no hay planos, si se presenta solamente la memoria descriptiva, la indicación de líneas y medidas perimétricas, entonces el título es objeto de tacha sustantiva. Y como les repito, en el artículo 42, inciso E, es donde está previsto esta tacha cuando no se ha adjuntado el plano de ubicación o el plano de independización, cuando no se adjunta, ¿no? Además, vamos a dar breve lectura a esa parte del reglamento que lo tenemos aquí. A ver, un segundo. Artículo 42. Tacha sustantiva. El registrador tachará el título presentado cuando, literal G, en los casos de artículos 43, 44 y 46 del reglamento de inscripción del registro de predios, cuando al presentar el título sobre independización por el diario no se hubiere cumplido con presentar los planos de independización y localización, ubicación del área que se desmembra visado por funcionario competente o, de ser el caso, firmado por verificador inscrito en el índice de verificadores de registro de predios. El registrador procederá a tachar el título luego de verificar que éste no contiene los planos. O sea, estos planos que tienen que estar visados, autorizados, si no están presentados en el título, el registro considera que no existen. Porque ello puede llevar a que se presenten con fecha postdatada. Es como que alguien pudiese pedirme que yo inscriba una donación presentándome solo la minuta y yo le diga, bueno, como la donación es constitutiva y solamente existe con la escritura pública, pues tráigame su escritura pública, ¿no? Y si me trae su escritura pública, es muy probable que la escritura pública sea fecha posterior. Entonces la donación nunca existió cuando se presentó el título se presentó el día primero. Se observa el día segundo y se subsana el día 10 con una escritura pública del día 8. Quiere decir que esa donación existió desde el día 8, no desde el día primero. Genera un problema. Entonces, en ese supuesto, ya el registro ha optado por considerar que si no se cumple con ese requisito esencial, simplemente es una tacha. En el caso de una donación, es evidente que la tacha es per se, porque el 1625 señala pues que la donación de inmuebles se hace por escritura pública bajo sanción de nulidad. O sea, no hay otra manera de poder hacer una donación que no sea escritura pública, ¿no? Y también deben adjuntarse los
documentos exigidos respecto de cada tipo de predio que pueda presentarse, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones que se consideran en las independencias? ¿Qué excepciones pueden presentarse? La primera está contenida en la 7ª disposición transitoria del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. El caso es el siguiente, dice: de estar inscrita una parcelación, una subdivisión o una recepción de obras sin que se extendieran las independencias correspondientes, estas procederán en mérito de ¿qué? Del título archivado, siempre que se encuentren los planos establecidos. O sea, yo puedo solicitar una independización sin presentar planos, sin presentar documentación técnica o incluso sin memoria descriptiva, solo si en el título que generó la parcelación, la subdivisión o la recepción de obras tengo la información de la unidad inmobiliaria que quiero independizar, ¿no? Ya cuenta en el archivado, pero por X razón no se solicitó la independización, o X razón, ¿no? Pero ya se encuentra dentro del archivo, quiere decir que eso ya fue objeto de una verificación. Se puede entender que ya fue objeto de una verificación, de una revisión, salvo que haya habido una reserva. Nosotros sabemos que todo título que es presentado se puede formular la reserva de inscripción de actos que sean separables. Puede ser que la independización de este predio respecto a otros actos haya sido un acto separable que no perjudicaba o entorpecía la inscripción de otro acto, de tal manera que podría haber sido reservada su inscripción, lo cual significa que al momento en que se vaya a revisar esta parcelación, al instante en que se pida, recién va a ser calificada. El hecho de la reserva de inscripción significa que el título o ese acto no va a ser objeto de calificación. Se calificará cuando se solicite, pero ya no tendrá que pedir la documentación técnica, pero sí tendrá que ser calificado. Entonces ello dependerá también de qué tipo de inscripción es la que se generó, porque si generó una inscripción en la cual por omisión de registro o porque en el momento en el cual se generó esa inscripción no era necesario, entonces la inscripción podría haberse generado solamente y quedar solamente toda esa información quedada en el archivado y se presume que eso fue calificado. Eso suele suceder en algunas solicitaciones antiguas, sí. Uh-huh. Luego se independiza, luego se acumula, luego se quiere de nuevo independizar, entonces como se dice, lo va a regresar, va a tornar a su origen, entonces Claro, ese es otro supuesto, ¿no? Sobre todo en el caso, pues, justamente de que haya en el caso de la acumulación, ¿no? Ese es el supuesto que lo hablamos cuando hablamos de acumulaciones, ¿no? Cuando yo tengo unidades inmobiliarias que están independizadas, pero yo quiero acumularlas todas y volver a lo que fue lo anterior, ¿no? Ese es el supuesto, ¿no? Ese es el supuesto, ¿no? Y ya obviamente si la información técnica también está ahí, no se ve, pero eso lo vamos a ver ya en la próxima sesión, ¿no? Cuando vea ya más en concreto lo que es la acumulación. Pero estos supuestos, como le digo, este primer supuesto solamente se basa en ¿qué? En que yo tengo la información técnica del título archivado. Si tengo la información del título archivado, no es necesario que la presente. Pero ojo, ello no determina que la califique o se inscriba. Eso determina, la calificación, o si tiene que calificarse, dependerá de cómo se planteó la rogatoria en ese momento. Como le repito, puede ser que en ese instante no era necesario pedir la independización, ¿no? Eso ha pasado con esas organizaciones, reglamentos internos antiguos, ¿no? En las cuales no se ha hecho en su momento
y que conforme ya se van independizando, se van transfiriendo los inmuebles, recién se va haciendo la independización, pero se entiende que esa independización ya fue evaluada, ¿no? Se entiende. El segundo supuesto es cuando no se puede determinar área, linderos y medidas perimétricas del predio remanente. Aquí ya no se va a pedir, pues, cuál es el predio remanente del predio matriz. ¿Por qué? Porque aquí no va a poder haber la forma de que se pueda determinar. En este caso es suficiente presentar el plano del predio que se va a independizar, del pequeño, de 100 metros, en este ejemplo, visado por funcionario competente. La imposibilidad técnica debe ser determinada por el área de catastro, ¿no? En la área de catastro se ha identificado que existen determinados predios en los cuales, como a través del tiempo se han venido dando distintos tipos de modificaciones a los predios, acumulaciones, subdivisiones, parcelaciones, fraccionamientos, que ya no es posible determinarse cuál es la poligonal del área remanente, no puede determinarse. Si Catastro determina que ello no puede hacerse, entonces no hay razón para solicitar el plano perimétrico. No hay razón. En ese supuesto, para evitar justamente pues la tacha, y si ello se conoce, entonces tendrá pues que señalarse así. Pero normalmente son predios que ya son bastante conocidos, sobre todo en estos casos se suelen tratarse en lo que son terrenos de comunidades campesinas, donde ya desde los años, pues, como ellos mismos señalan en sus títulos inmemoriales, también desde fechas inmemoriales, con todas las modificaciones que han habido, ya es prácticamente imposible determinar la poligonal. Lo único que Catastro puede determinar es si existan superposiciones con otros predios que hayan sido independizados y si todavía queda área remanente, ¿no? Entonces ya ahí el trabajo de Catastro es diferente. Pero en este caso ya hay una imposibilidad técnica que determina Catastro y esto está previsto en la cuarta disposición complementaria y final del reglamento de registro de predios, ¿no? Esas son las excepciones por las cuales el registrado no va a tener por qué presentarse la documentación técnica gráfica, ¿no? O cuando ya obra en el título archivado o Catastro determina que simplemente no puede determinarse la poligonal. Y hablando pues de Catastro, vamos a ver, sí. No, eso ya dependerá de cada caso, o sea, según el tipo de independización que sea. No puede ser predios urbanos, o predios rurales, o predios rústicos. Eso ya dependerá de qué tipo de predio se trate y en la cual se determinará pues cuál va a ser el funcionario que va a avisar esos planos. No, pues es la naturaleza del predio. La naturaleza del predio va a determinarlo, ¿no? Eso ya es casuístico. O sea, no es una respuesta que pueda ser, no, es casuístico, es dependiendo qué tipo de predio se trate y cuál va a ser su situación, ¿no? ¿No? Por eso ya estos casos son ya básicamente casuísticos. Por ello es que la norma también se pone en el supuesto de que será pues el que sea competente, ¿no? O sea, no podemos decir específicamente cuál. Dependerá, en este caso, del tipo de predio. En este caso, y retomando, cuando hablamos de la ley de catastro, la ley de catastro pues debe entenderse, pues el catastro en sí es el inventario de todos los predios que tiene una finalidad multipropósito, que es la suma de todos los predios contiguos que conforman el territorio de la República. ¿Cuál es el uso multipropósito? El uso multipropósito de un catastro está determinado pues por la posibilidad de que distintas entidades puedan hacer uso del mismo, públicas o privadas. Por ejemplo, si yo quiero construir, como se está pretendiendo actualmente, el metro de Lima, o quiero construir una vía, por ejemplo, de subterráneos,
¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar reconocer cuáles son los predios de propiedad privada o cuáles son las áreas o vías públicas sobre las cuales yo tendré que hacer el tendido de la vía. Y ello me demandará pues el conocimiento de ¿qué? El conocimiento de, por ejemplo, el cableado de las empresas eléctricas. ¿Cuál es la red de tuberías de agua y desagüe de la ciudad? Entonces, son pues todas estas entidades las cuales que tienen que brindar esa información al catastro. De tal manera que si un empresario decide hacer este tipo de vía, tendrá pues, no solamente sabrá quiénes son los propietarios de los predios que podrían ser afectados o que tendrían que ser materia de expropiación para llevar a cabo el proyecto, sino también conocer de por sí por dónde pasan todas las vías, porque ese es el principal problema. ¿Por qué demoró tanto la construcción de Metropolitana en Lima? Sobre todo en las partes de ciudad que no era la zona de vía expresa. Porque los ingenieros a cada instante se topaban con ¿qué? Con una red de cañerías, tuberías, que nadie sabía de quién era. O era de telefonía, o era de luz del sur, luz del norte, o había una tubería de agua y desagüe, que ni la misma empresa de agua sabía que existía. Y no estaba a distintos niveles, o sea, un catastro justamente alivia todo eso. Por eso es multipropósito. Si una municipalidad necesita conocer cuáles son determinados tipos de predios en los cuales se presenta un conflicto de competencia con otra, pues simplemente va al catastro y se determina y se delinea cuál es el ámbito territorial y todo se resuelve fácilmente. El catastro tiene esa finalidad de ser pues ese uso multipropósito. En este caso, el informe catastro va a recaer o emitirá su informe técnico previo para proceder a independizar predios no lotizados. Y esto está previsto en la directiva que regula pues la actuación del catastro y su vinculación con el registro, que viene a ser la resolución 296 de 2004, que aprueba la directiva 08-2004. Esta es la norma por la cual se determina pues cuáles son los actos que son de competencia o que requieren la intervención del informe de catastro. Y como siempre pues este informe de catastro siempre tiende a ser ¿qué? Vinculante para el registrador. Pero nuestra realidad siempre pues nos indica de que catastro, debido a que no todos los bienes están catastrados, genera pues la situación en la cual el catastro está en constante actualización. Es por ello que este propio reglamento señala la obligación del registrador de informar de toda modificación física inscrita. Debe ser puesta en conocimiento al área de catastro, haya habido un informe técnico o no, eso no va a ser relevante. Pero si el registrador va a inscribir una modificación a un predio, pues deberá hacer la comunicación respectiva al área de catastro. Para que el catastro tome nota y pueda en su momento incorporar la información técnica, si así lo considera, a su base gráfica. Aquí también hay una disposición especial que ha señalado o que se ha recogido en el tercer párrafo del reglamento de inscripción del registro de predios en su versión 2013, ¿no? Que es que si por falta de elementos técnicos de registro se señala expresamente en el informe técnico que no se puede determinar de forma indubitable si el predio en materia de independización está comprendido dentro de otro independizado o si todavía no se encuentra en la matriz, no constituye impedimento para la independización del predio. ¿Qué quiere decir esto? Quizás hablando en cristiano, si el área de catastro dice que no puede precisar si el inmueble que yo quiero independizar, que yo propongo independizar, está todavía dentro de esta matriz o está comprendido en un otro predio contiguo,
Si yo no lo puedo determinar catastro, lo que ha señalado el reglamento es, bueno, en ese supuesto no hay impedimento. No va a haber un impedimento. Y entonces ahí nos quedamos aquí nos vamos a quedar un momento. Esto pues significa que si no hay información técnica de catastro, la independización va a proceder. Consideramos en este caso pues de que se ha optado por una situación o una salida que, si bien es cierto, va a agilizar o va a permitir la incorporación del predio a registro, también genera un pequeño problema, y es de que la indefinición, o existe ya una indefinición o una indeterminación, es como decir que se puede usar la inscripción pero con un vicio oculto. Ustedes recuerdan en la parte general de contratos, cuando revisan, ¿no?, que hay pues los vicios, la evicción, ¿no?, los saneamientos, ¿no?, saneamiento por evicción, por hecho propio, por vicios ocultos, ¿no?, o sea, deficiencias que tienen los predios o los bienes y que no son conocidos pues por el contratante, ¿no?, y hay una obligación de saneamiento allí. Entonces aquí cuando se independiza, estamos independizando con una duda. Este inmueble se independiza, está bien, pero ¿se superpone o no se superpone? No lo sabemos. ¿Está dentro de la matriz o no está dentro de la matriz? No podemos saberlo. Entonces el registro ha optado por considerar que debe inscribirse, ¿no? Y esto fue producto también de toda una serie de resoluciones de tribunal registral, en las cuales pues ante pues la situación real de imposibilidad de tener un catastro en construcción, como se dice siempre, en constante actualización, genera pues estas situaciones en las cuales se tiene pues que tomar una decisión, y eso ya es una decisión ya de política, ¿no? Hay que tomar una decisión política. Si no inscribimos, entonces tendríamos que llevar estos tipos de independizaciones ¿a qué? A proceso de remensura, ¿no? El proceso de remensura, ese proceso es un tipo de proceso judicial por el cual se va a determinar pues el área y linderos de un inmueble. Remensura por la remedición, o sea, hay que remedir el inmueble, ¿no? Eso se llama la remensura, ¿no? Ese es el proceso de remensura, y ello estaba contemplado, estuvo contemplado pues en el antiguo reglamento pues de 1936, en las inscripciones del año 36 hablaba pues de el juicio de remensura en los casos en los cuales no se podía pues establecer linderos y medidas. No, pero eso ya estamos hablando ya un poco ya de historia del derecho, obviamente. La norma ya hace mucho tiempo fue derogado, ¿no?, básicamente esa disposición, ¿no? Y fue el tribunal registral quien comenzó pues a tomar la decisión de que esto tenía pues que inscribirse. Es discutible, es controversial, van a haber posiciones a favor, posiciones en contra, pero esto es una norma propiamente de política, ¿no? Hay que tomar una decisión. ¿Se inscribe o no se inscribe? Si no se inscribe, va a ser un juicio de remensura. Si se inscribe, bueno, se inscribirá conociéndose ya de que hay un defecto o una fallita oculta dentro del título, ¿no? Entonces, ello es lo que genera de que esto se puede inscribir de esta manera, ¿no? Entonces, a esto responde este artículo, esta norma, ¿no? Y hay una pequeña resolución que vamos a ver más adelante que está vinculada a este tema. Bien, cuando hablamos después de lo que es la independización, vamos a hablar nosotros en este momento de lo que es la independización de lo que son los predios urbanos, ¿no? Los predios urbanos son aquellos en los cuales se lleva a cabo, o los predios urbanos son aquellos que cuentan con los servicios reconocidos para lo que es la habitabilidad por parte de las personas, es decir, que cuenta con una serie de servicios básicos por los cuales las personas pueden llevar a cabo
sus distintos tipos de actividades. Son hábiles para poder utilizarse. Antaño existió lo que fue el certificado de habitabilidad. El certificado de habitabilidad era una constancia municipal en la cual se determinaba en aquellos tiempos, era el decreto ley 18.270, era de la misma fecha de la ley de bloqueo. La ley de bloqueo que es la 18.278, si mal no me acuerdo. Y esta norma que regulaba el certificado de habitabilidad es la 18.270. Creo que 70, 77, no me acuerdo bien. Pero en esta fecha se determinaba por qué. Porque cuando una persona quería vender un departamento o una vivienda con menos de 60 metros cuadrados, tenía que tener una constancia de que cumplía con los requisitos básicos para vivienda o para que sea habitada por una persona. Entonces se expedía este certificado municipal de habitabilidad. De tal manera que incluso la propia ley que lo creaba decía de que si no se acompañaba el contrato era nulo. Si mal no me acuerdo, o sea, decía era nulo o no podía inscribirse en todo caso. No podía inscribirse ese contrato sin el certificado de habitabilidad. O sea, este concepto de que el predio urbano cuenta pues con una serie de requisitos que permiten que las actividades que la persona pueda utilizar como vivienda o para los fines que sean reconocidos. En el caso de un predio urbano, lo esencial que se va a presentar es lo que se llama el FUU, ¿no? Formulario Único de Habilitación Urbana, el anexo F, ¿no? Es el FUU. Este FUU viene a reemplazar lo que es la resolución municipal de subdivisión, ¿no? Pero en el registro aún seguimos inscribiendo, aún se sigue inscribiendo las resoluciones municipales de subdivisión. ¿Por qué? Porque las municipalidades, muchas de ellas todavía no se acogen o no cumplen y no hay forma pues de que el registrador pueda exigir que tenga que ser el FUU. No hay forma todavía. Es algo parecido a lo que sucedió en su momento con la acreditación de los pagos de los impuestos predial de Alcabala, ¿no? Sobre todo con el impuesto predial. Cada municipalidad, al ser autónoma, simple y llanamente disponía como bien quería, ¿no? La acreditación en aquellos tiempos generó pues un caos terrible en el registro. Todos los títulos casi se iban observados y a la tacha justamente porque no podían acreditar el pago, ¿no? O sea, fue un tiempo caótico, ¿no? Porque cada municipalidad, al ser independiente, autónoma, puede que incluso hasta no esté comprendido dentro de su tupa. Entonces genera pues este tipo de problemas, ¿no? Pero aún todavía se sigue, en algunas municipalidades todavía se siguen presentando a través de las resoluciones, algunas, ¿no? Algunas municipalidades todavía presentan lo que es la resolución municipal de subdivisión, algunas, ¿no? Y también se tiene que juntar el plano expedido de subdivisión otorgado por la municipalidad, el plano sellado y visado, ¿no? Con la descripción de los predios resultantes, ¿no? Sí. En el caso de que la tecnología esté consignada como rural, pero físicamente y es urbano, ¿es un cambio de uso o simplemente por defecto? Bueno, ese ya no es, eso simple y llanamente es de que si está inscrito como rural y en la realidad es urbano, o sea, esa es la realidad de Lima, ¿no? Sobre todo en los conos, esa es la realidad. Después del procedimiento, ¿sería predio urbano o predio rural para el procedimiento de la La independencia tendría que ser predio rural. El cambio de uso es, o sea, el cambio de uso de rural a urbano se llama habilitación urbana. Ese es el cambio de uso. El cambio de uso de pasado urbano es que hay una resolución municipal de habilitación urbana, que haya aprobado los planes de habilitación y que después haya una resolución que las recepciona. O sea, ese es el cambio. En zona de expansión urbana también se puede hacer, pero ahí tendría que haber, y eso vamos a ver.